Muy buenos días, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor, amén. ¿Cuántos están en esta mañana alegres y ahí con el corazón también sensible para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Queremos comenzar esta mañana, primero dando la bienvenida a las personas ahí que nos están acompañando por las redes sociales. Nos enviamos un saludo, también hace parte acá de la familia de la fe. Y queremos invitar también a los prejuveniles y a los niños que puedan pasar por favor a sus salas. También hay un evento muy especial para todos ustedes. Entonces los niños y los prejuveniles puedan pasar a sus salas, por favor. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. Él está vivo. Mire esa tumba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La tumba está vacía. Algo especial sucedió hoy, domingo de resurrección. Estos 3 días son 3 días muy especiales. Estamos en la semana de Pascua y es muy importante que podamos hablar sobre el día viernes de crucifixión, el día sábado, el día de ayer. Hay un silencio que sucedió justo después, entre medio de la resurrección y la crucifixión. Hay un silencio, lo vamos a estar viendo también. Y el día de hoy, que es la resurrección, el tema que queremos compartir, que quiero compartir, es la resurrección de Jesús, esperanza para nuestras familias. Es un tema que en lo personal, a lo largo de estos días, estuve recibiendo mucho del Señor, estuve siendo muy ministrado. Es más, esta mañana el Señor tocaba ahí mi corazón, porque eso es lo que tiene que suceder con todo cristiano que recuerde la crucifixión, que recuerde la resurrección del Señor Jesucristo y que recuerde que su presencia está en este lugar y es aquella que nos da descanso. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Pero, amada iglesia, no siempre fue así. No siempre la humanidad ha tenido la esperanza de la resurrección que ahora nosotros portamos y tenemos. Nosotros como iglesia tenemos la gracia de tener la palabra de Dios, de tener la oportunidad de acercarnos a su trono y encontrar ese perdón de nuestro pecado. Pero no siempre pasó así. Cuando comenzamos a leer la Biblia, nos encontramos con el primer capítulo de las Escrituras y el primer versículo. ¿Y cuál es el primer versículo? Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es interesante este versículo porque es medio contradictorio. ¿Cómo puede ser de que Dios haya creado algo desordenado y vacío? ¿Cómo así? ¿Acaso Dios no es un Dios de orden? ¿Acaso Dios no lo llena todo? Entonces, ¿por qué la Biblia, la palabra de Dios, comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Y la tierra, o sea, la creación de Dios, estaba desordenada y vacía. Algo tuvo que haber sucedido para que se cause ese desorden y ese vacío. Porque la creación de Dios, ¿cuántos lo creen?, no es desordenada. Porque lo que Dios crea, a donde Dios está, lo llena todo y no hay nada vacío en su presencia. Pero la Biblia comienza así. A los que han hecho su lectura bíblica en algún momento por ahí solo la leyeron, comenzaron con ánimo, con mucho entusiasmo, pero por ahí se le pasó este versículo, el primer versículo de la Biblia. Comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿A qué se refiere? A ese desde siempre. Desde siempre Dios ha creado los cielos y la tierra, el reino de los cielos. No está hablando a este cielo que nosotros vemos. Cuando hay algunos estudios teológicos se refiere al reino de los cielos. Esa eternidad desde siempre, porque está el desde siempre y está también el para siempre. Acá este versículo se está refiriendo en el principio, desde siempre, Dios creó los cielos y la tierra. Creó el reino de los cielos, creó a todas esas huestes celestiales y entre medio de ello también creó a Lucifer, el cual lo puso ahí como un siervo
y en ese servicio él estaba siendo admirado, estaba siendo de alguna manera estimado por algunos ángeles. Y en Lucifer, la palabra de Dios, estoy relatando porque tenemos mucho como para poder leer. En Lucifer se origina la maldad, el pecado, el orgullo, y ahí comienza a haber una consecuencia de separación de la presencia de Dios en el mismo reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que muchos ángeles hayan sido engañados por Lucifer? Bueno, porque todavía no existía la maldad, porque todavía no existía el pecado. Entonces mismo Lucifer engaña a los ángeles. La palabra de Dios dice que es 1/3 de los ángeles del cielo que son engañados y comienzan a seguirlo. Y en ese seguir se surge ahí una batalla que la palabra de Dios no dice cuánto tiempo sucedió, pero sí hubo una batalla en el reino de los cielos entre el dominio de Dios y también la soberbia, el orgullo, el poder que el mismo Lucifer quería en el reino de los cielos. Entonces Dios hace un filtro y expulsa a Satanás y a todo su demonio. La palabra de Dios dice también que así como como ángel caído, él descendió acá a la tierra, y cuando vino acá a la tierra, él cayó, entonces él también contaminó la creación de Dios. Y aquí nosotros podemos entender que cuando Génesis 1:1 se refiere y todo estaba desordenado y vacío, también nosotros podemos interpretar teológicamente en las Escrituras que es cuando Lucifer y sus demonios caen a la tierra, que desordena y lo deja todo vacío. Dios crea, Dios hace, Dios lo llena todo, pero cuando Lucifer viene acá a la tierra, lo desordena todo. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, dice, y todo queda vacío. Dios en su visión de creación vuelve a restaurar la imagen de alguna manera de Dios a través del ser humano, y Él habla con el Hijo, Él habla con el Espíritu Santo y dice: vamos a hacer al hombre, y lo crea al hombre. Y en ese huerto del Edén, atento con esta palabra, el huerto del Edén, Él crea al ser humano. Y en esa creación, entonces Él lo crea para su gloria, Él lo crea a su imagen, y Él lo crea con propósito precioso de familia. Por eso que crea al hombre y a la mujer. Hay propósitos maravillosos, pero en ese caminar el hombre, el ser humano es tentado. Querida iglesia, es importante esta introducción que estoy haciendo. ¿Están acompañando? Amén. El ser humano es tentado, y es ahí donde recibe la tentación, cede al pecado, contamina también de alguna manera a su creación, y ellos son expulsados del huerto del Edén. Y pasa el tiempo, y en ese tiempo el ser humano comienza a tener la misma característica que tuvo la tierra cuando Satanás cae, llega y comienza a habitar acá en la tierra, que es desorden y vacío. Cuando el ser humano le da lugar al diablo para que también entre en su vida, también entra con desorden y entra con vacío. Y acá lo que vamos a comenzar a ver, 3 tipos de desorden y vacío. El primer desorden, que es causado por consecuencia del pecado, es el desorden personal. El segundo es el desorden familiar. Y el tercer desorden que causa el pecado es el desorden social. Vamos a comenzar con el primero, que es el desorden personal. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 32 dice así la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y no como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño
y maledicencias. Acá vemos cómo con el tiempo entonces el ser humano comienza a ser contaminado y comienza a entrar en su vida todas estas mismas características con lo que había comenzado Lucifer en el reino de los cielos. Comienza a tener orgullo, envidia, celo, vanagloria, y con el tiempo se va desordenando muchas áreas en su vida. En lo personal, el ser humano comienza a desordenar el origen por lo cual Dios lo había creado, en santidad. Y con el pasar de tiempo se va pervirtiendo, y acá donde ya se encuentra un estado totalmente de contaminación y separado de Dios. Esto es Romanos capítulo 1, hace 2000 años fue escrito. ¿Será que ahora es diferente? ¿Hay algo que ha cambiado o empeoró? Como que empeoró un poco, ¿no? Empeoró más todavía la depravación del ser humano, el desorden del ser humano causado por el pecado, el vacío. El ser humano entonces se encuentra vacío, desordenado, con pecado en su vida, con esclavitud en su vida, separado de la presencia de Dios. El segundo desorden que causa el pecado es el desorden familiar. El desorden familiar. Y lo vemos en las mismas escrituras. Un ejemplo: Caín asesina a su hermano Abel. Como que ese no era el orden de Dios. No era el orden de Dios como para que Caín pueda asesinar a su hermano Abel. Y eso causa ¿qué? Un vacío en el corazón de Caín y con seguridad en la familia. Noé es avergonzado por su propio hijo viendo la desnudez de su padre. Se hace la burla. Y ahí su propio hijo entonces también comienza a generar en su corazón algo hacia su padre. David es perseguido por su hijo Absalón. Es perseguido para poder ser asesinado. Absalón toma a todas sus mujeres, a toda su riqueza, a todo su reino. Absalón comienza a cambiar el orden de parte de Dios. Absalón pierde el respeto total hacia su padre. Salomón desordena el orden original de la familia, y él tiene más de 700 mujeres y 300 concubinas, y ahí en medio de esa distorsión de lo que él causa, con seguridad su corazón se había desviado, y ahí causa el desorden también familiar. Y con el tiempo vemos muchos casos que están sucediendo. Divorcios por todo lado. Recién estuve escuchando sobre una ley que está saliendo en Europa, no sé cuánto lo han escuchado, sobre casamiento por contrato, que se casa por 2 o por 3 años, y después de eso ya pueden renovar su compromiso o continuar con ese matrimonio, con ese contrato. Vemos en la palabra del Señor, se lo ve, actualmente también se ve este desorden de la familia, los divorcios, la separación, el abandono de los hijos, las consecuencias, el vacío que causa el no tener la figura de papá en casa, el vacío que causa en los hijos el tener los padres separados, el tener la madre asumiendo el papel de papá y de mamá. Muchos casos los propios hijos se levantan como padres para proveer al hogar, hasta para cuidar a la propia esposa, a la propia madre. Entonces con el tiempo vemos también esta distorsión, ese desorden y vacío en la familia. Hay un desorden y hay un vacío también social, que es muy duro lo que sucede, porque la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 8 nos cuenta una historia, cuando el pueblo de Israel va hasta Samuel y le dice: queremos rey, queremos rey. En aquel momento el pueblo de Israel está siendo gobernado directamente por Dios, y lo que está sucediendo es que hay algunos jueces, y estos jueces son los que están cuidando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ve alrededor que hay reyes que están siendo posicionados en los pueblos paganos. Entonces ellos también reclaman y dicen: queremos rey para nosotros. Y mire la respuesta de Dios hacia el pueblo de Israel. 1 Samuel capítulo 8 versículo 10 dice así: entonces Samuel habló a todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey,
que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y pondrá a su servicio, y correrán delante de ellos. Tomará también a vuestras hijas, perfumistas, cocineras, panderas. Tomarás lo mejor de vuestros campos, los harás siervos. Tomará también vuestras siervas, vuestros jóvenes. Un desastre lo que sucede. Entonces Dios acá les advierte, le dice: ustedes quieren rey, están pidiendo rey. Este rey va a venir, se va a poner encima de ustedes, va a tomar a sus hijos, va a tomar a sus siervos, va a tomar sus bienes, y este rey va a comenzar a ponerlo como esclavo a ustedes. Y el pueblo de Israel dice: sí, queremos rey. Entonces ahí donde Dios le dice: ustedes son advertidos, pero están tomando sus decisiones y van a recibir sus consecuencias. Es en este punto, amada iglesia, que también se desordena el orden de Dios. Con el tiempo vemos cómo se levantan faraones, cómo se levantan emperadores, cómo se levantan presidentes y hacen lo malo ante los ojos de Dios. Hacen lo malo. Y es desastroso. Entonces hasta acá, querida iglesia, vemos tres tipos de desorden causado por el mismo pecado. Número 1, el desorden personal. Número 2, el desorden familiar. Y número 3, el desorden social. Actualmente estamos viendo cómo el Parlamento, vemos cómo también la política, algunos políticos de 50, de 100 personas están aprobando leyes de pro aborto, ¿no? De pro ideología de género, y poco a poco se está distorsionando la sociedad. Y a lo que era bueno se le está llamando malo, a lo que es malo se le está llamando bueno. Es terrible, es terrible. Y es acá entonces donde ya entramos al momento donde viene la buena noticia, porque hasta acá estamos viendo solo la mala noticia. Hasta este punto estamos viendo cómo el diablo entra al ser humano, entra a la humanidad, causa desorden, causa vacío, pero algo tiene que cambiar. Para el ser humano es difícil poder llegar a Dios por su propia fuerza. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, viene hacia el ser humano. Y viene a través de Cristo, que nace a través de un nacimiento virginal, y Él mismo crece en una vida de santidad y hace milagros maravillosos, como dar la vista al ciego, resucitar muertos, perdonar prostitutas. Él muestra su amor, su misericordia a través de su vida, y vive una vida en santidad. No se halló pecado en Él. No se halló pecado en Él. ¿Cuánto está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí llegamos entonces, amada iglesia, a lo que es el viernes de crucifixión. Tiene una vida en santidad. Su vida es una vida ejemplar. Él viene a ordenar lo que había sido desordenado. Él viene a llenar aquello que había quedado vacío. Ese es el propósito de Jesucristo en la tierra. El propósito del mismo Satanás y su imperio satánico. Él viene a traer desorden y viene a traer vacío. Jesucristo viene a traer orden y viene a llenarlo todo. Pero Él tiene que pagar un precio. Y es ahí donde entramos al viernes de crucifixión. El viernes en muchos lugares se estuvo pasando películas de la pasión de Cristo. Algunos por ahí se separan ya algo cultural en la familia, que en estas épocas de Pascua se sientan con la familia como para poder ver la película de Cristo, la serie de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero en este momento yo quisiera enfocar un poco más sobre la crucifixión. ¿De qué se trataba la crucifixión? ¿Qué era aquella cruz? ¿Qué significa aquella cruz también para nosotros? El viernes de crucifixión, antes de llegar al domingo de resurrección, estamos haciendo esta introducción, estamos entendiendo el desorden que causa el pecado, el desorden y el vacío que causa también en nuestra familia, en nuestro corazón, en la sociedad. Y ahora vamos a hablar sobre el viernes de crucifixión. ¿Qué sucedió? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Un poco de historia. La cruz se cree que fue atribuida y que la crearon los griegos, los persas, los que dieron la pena capital. Ellos fueron los que comenzaron a crucificar delincuentes,
La muerte era lenta, agonizante. Cuentan las crónicas que sus brazos eran clavados en la cruz e inclusive eran atacados, era atado con mástil. El rey Darío persa crucificó a más de 3,000 babilónicos. Alejandro Magno crucificó a más de 2,000 personas. Los romanos en su época crucificaron a más de 30,000 judíos. Entonces la crucifixión era la muerte más dolorosa que se pudiera haber tenido en aquel entonces. Morir crucificado era la muerte más repugnante, indignante, y esa clase de muerte era reservada solamente para lo peor de la sociedad. Eran los secuestradores, los traidores, los rebeldes, para los ladrones y asesinos. Dicen las crónicas, para que él iba a ser crucificado, era despreciado, humillado, denigrado, golpeado, escupido, menospreciado y rebajado. Eso es lo que pasaba con aquel que estaba siendo crucificado. Antes de ser crucificado, primero lo azotaban con un instrumento que viene del latín flagellum, que ahí viene la palabra flagelar. Y ese látigo tenía en sus puntas 5 cuerdas, de los cuales tenían bolas de plomos. Eso es muy fuerte, muy doloroso. Y cuando ellos daban los látigos, golpeaban con tanta fuerza que ese plomo se clavaba en la misma piel. Y cuando jalaban, entonces también jalaba toda la carne del cuerpo del que estaba siendo azotado. Dicen las crónicas que al delincuente que iba a ser crucificado lo golpeaban en el pecho y le ponían los delitos que había cometido. Soy asesino, soy un violador, no, soy un secuestrador. Le ponían en el pecho lo que había sucedido. Dejaban el cuerpo en exhibición hasta que se descomponían. Eran espantosos, pero en ese caso Jesús, ellos estaban en Israel y el rey y la ley decía: maldito que es colgado en un madero. El historiador Flavio Josefo cuenta las torturas de los que eran crucificados y cuenta sus escritos que eran tormentosos, que ellos gritaban desesperadamente porque no podían soportar aquella tortura que comenzaba con los azotes, aquella tortura que comenzaban también de manera psicológica, emocional, física, hasta quedar ese cuerpo sangrando y una sola llaga. La palabra del Señor lo dice así, en Isaías 53, 2 al 5, ya lo profetiza, ya lo declara, ya lo dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que no escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el significado de la crucifixión. Es muy doloroso lo que el precio que pagó el Señor Jesucristo, pero en aquella cruz de vergüenza, que era su cruz, que era mi cruz, él hizo un grito de exclamación, y él dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Hecho está, pagado está. Yo ya lo hice todo. Yo ya pagué el precio de Juan, de Pedro, de Andrés, de Jonathan, de Marco, de Teresa. En esa cruz de vergüenza que era nuestra cruz, él pagó ese precio y derramó cada gota de sangre, la cual esa sangre es la promesa que si nosotros vamos ante él, él nos perdona y nos limpia de todo nuestro pecado. Primero de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El viernes de crucifixión representa aquel sacrificio que Cristo
que fue hecho en aquella cruz por cada uno de nosotros. El sábado de silencio, hubo un silencio. Clínicamente, Jesucristo estaba muerto. Su cuerpo estaba en aquella tumba. Los discípulos estaban esparcidos. Había dolor en muchos de ellos. Se sentían avergonzados porque habían traicionado al Maestro. No pudieron defenderlo. Abandonaron a su Señor. Había un silencio total. Había depresión en los discípulos. Muchos de ellos huyendo, no sabiendo qué hacer. Había la promesa que Él iba a resucitar al tercer día. Pero con todo lo que estaba pasando, ya los corazones estaban ahí muy golpeados, muy abatidos. Sábado de silencio. Algo estaba sucediendo. Por ahí los discípulos querían verlo a su Maestro, querían hablar con Él, pero no había respuesta. Jesucristo estaba muerto. No había respuesta. Por ahí los discípulos necesitaban a su Maestro, querían respuesta de lo que había pasado, pero no la estaban encontrando. Físicamente, Jesucristo estaba en la tumba estaba cerrada, pero espiritualmente estaba sucediendo algo maravilloso. Espiritualmente, Jesucristo estaba bajando hasta lo más profundo del infierno. Estaba entrando ahí en medio de la victoria del mismo Satanás, en medio de la victoria del imperio satánico, diciendo: nosotros tenemos la victoria, hemos matado al Cordero, al Hijo de Dios, hemos ganado. Solo me pongo a imaginar, en ese momento estaba el infierno, estaba el Hades, y de pronto aparece Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: y tomó esas llaves, las llaves del infierno, el cual le dijo: basta, ya no tiene más lugar en causar desorden en aquellos que me siguen, en aquellos que me aceptan. Y Él agarra las llaves y Él baja hasta lo más profundo, pero la palabra de Dios también dice que sube hasta lo más alto. Y ahí lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 9 al 12, dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a repetir esa última parte: para llenarlo todo. Y no solamente para llenarlo todo, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es tremendo. Jesucristo agarra, baja hasta lo más profundo en ese día sábado y sube hasta el reino de los cielos. Yo solo me pongo a imaginar, estaba todo el cielo en ese momento atento, viendo lo que estaba pasando. Él era el Hijo de Dios, Él era el Cordero de Dios. Y cuando sube al reino de los cielos, Él se sienta en el trono con las llaves de la muerte. Dice: yo he pagado el precio de la humanidad. Yo he pagado el precio de sus pecados. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Y es ahí donde Él sube hasta lo más alto, se sienta en el trono. Y acá dice: y Él constituyó apóstoles, evangelistas. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando Cristo sube a lo más alto? Es que Él agarra dones, Él agarra su gracia y viene y la reparte a la humanidad, reparta a sus discípulos, porque Él tiene la autoridad. ¿Y cómo el que tiene la autoridad? Porque Él pagó el precio en ese viernes de crucifixión. Entonces, mientras la tumba estaba vacía, estaba sucediendo en ese mundo espiritual todo esto que acabo de mencionar. Él estaba obrando, Él estaba haciendo eso sobrenatural, Él estaba haciendo ese milagro. Familia, acá también encontramos una enseñanza muy preciosa, que muchas veces no encontramos respuesta del Señor, no encontramos esa salida del Señor. Hay un silencio,
y pensamos que Él no está obrando. Y oramos y decimos, pero Dios, ¿hace cuántos años te vengo pidiendo por mi esposo para que Él cambie, se acerque a ti? Y hasta ahora no pasa nada. Y Él sigue con la misma actitud, dañando mi hogar, trayendo desorden a mi familia. Pero mi hijo cada vez se está desordenando, cada vez está entrando al pecado. Y hay un vacío en casa por ahí, hay un dolor en casa. Y decimos, pero Dios, ¿dónde estás? Te necesito. ¿Acaso tú no moriste por mí? Y miramos la crucifixión, sí, claro que sí, pero hay un sábado de silencio. Y muchas veces en ese sábado de silencio nosotros pensamos que Dios no nos está respondiendo, pero Él está orando. Él está orando. Él conoce sus lágrimas que están siendo caídas. Él conoce sus rodillas que están siendo dobladas. Él conoce su fe, su persistencia. Él conoce su entrega, conoce su corazón. Él lo conoce, me conoce. Y Él sabe y conoce también nuestra condición de que somos polvo y que no podemos llegar a Dios. Por eso que Él lo hizo todo. Él descendió hasta lo más profundo y subió hasta lo más alto. Y viene y nos ofrece su gracia en un domingo de resurrección. En un domingo de victoria. Donde ya pasa el día sábado. Ya no hay más silencio. El día domingo la tumba se abre, el velo se parte, Jesucristo resucita. Jesucristo resucita y Él nos da la victoria, esa victoria que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos tenerla. La tumba está vacía en ese domingo de resurrección, que el día de hoy simboliza eso. Y la resurrección, en su resurrección, Jesucristo ya lo pone en práctica lo que dijo en aquella cruz: consumado es, pagado está, hecho está. Y en la resurrección Él aparece a sus discípulos y los discípulos estaban todos angustiados, todos desesperados, y Él se le aparece, y algunos de ellos hasta incluso dudando, como Tomás, que Él necesita tocarlo para ver si era real, para ver si lo que estaba pasando era verdadero. Muchos de nosotros necesitamos tocar la fe. Primero nuestra fe. Muchos de nosotros tenemos que volver a tocar ese encuentro con nuestro Señor, porque Tomás ya había tenido su encuentro con el Señor Jesucristo. Ya había sido un discípulo, ya había caminado con Él, pero algo pasó en su corazón. Le vino la duda. Y con todo lo que había pasado había miedo, temor, dolor. Y él tiene que tocar al maestro para saber si sus llagas eran verdaderas. En este domingo de resurrección, Él resucitó hace más de 2000 años, no el día de hoy. Hace más de 2000 años está obrando, está operando. Y aún en ese sábado de silencio, Él está mostrando su gloria. Él está mostrando su poder. Él resucita. Y Él se encuentra, amada iglesia, quiero decirles una buena noticia. Él se encuentra en este lugar. Él se encuentra acá en su iglesia, porque esta, la que está acá sentada, es su amada iglesia. Denle un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Y entre medio de esos discípulos estaban los que dudaban, como Tomás. Estaban los que estaban llorando, que ya no estaban con el grupo, que estaban apartados, como Pedro. Avergonzado por haber negado al Maestro. Capítulo más adelante, ya en Hechos, ¿quién es el que se le acerca a Pedro? ¿Será que Pedro es el que se le acerca a él? No. El mismo Señor Jesucristo, con la autoridad de misericordia, de amor, se le acerca y lo busca a Pedro. Lo encuentra a Pedro. ¿Y Pedro qué había hecho? Había vuelto a lo que sabía hacer en el mundo: trabajar, pescar. Pero Dios va al encuentro, y en su resurrección
Él tiene esa autoridad como para restaurar también a Pedro en esa su charla, en esa su conversación. Entonces, con un discípulo afirma su duda, con otro que estaba quebrado, estaba roto como Pedro, va y lo restaura, lo afirma y lo proyecta nuevamente. Amada iglesia, ese mismo Señor, ese mismo Salvador se encuentra acá. Y Él quiere venir y ordenar aquello que Satanás desordenó. Número uno, en lo personal, Él quiere restaurar, ordenar aquello que había sido roto, dañado, porque Él tiene la autoridad. En la familia, y acá viene el título, Jesucristo como la esperanza para nuestra familia. Solo Él tiene la autoridad también para venir y traer esa restauración en nuestro hogar. Usted está haciendo luz en este momento al estar en este lugar. Y usted representa a su familia de usted para abajo, de usted para arriba, de nosotros para arriba. La historia ya se escribió, mucho no se puede hacer. Ya fue escrito. Nuestro padre, nuestros abuelos ya cometieron, ya tomaron sus decisiones y vinieron también las consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Pero de aquí para abajo la historia continúa y nosotros tenemos en esta hora la posibilidad, la decisión de abrazar aquella cruz y decir: sí, Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que tú pagaste ese precio en aquella cruz. Señor, yo reconozco y creo que tú tienes la victoria sobre la muerte y subiste hasta lo más alto. Y Señor, yo también creo que la tumba está vacía y creo que tu presencia está conmigo y es tu presencia que me da descanso. Si nosotros creemos eso, entonces bajo esa fe vamos a llevar también esa palabra hacia nuestro hogar. Y la esperanza de la resurrección de Cristo trae con nosotros también esa esperanza para nuestra familia, que hay el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el perdón de nuestro pecado, recibimos el evangelio, recibimos la luz. Esa misma esperanza cada uno de nosotros portamos para llevar también a aquel primo, hermano, pariente que está sufriendo. Esa gracia que nosotros portamos la podemos compartir con aquellos que están en desgracia. El famoso versículo Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Si no elegimos a Dios, si no tenemos a Dios en nuestra vida, entonces por omisión estamos eligiendo al diablo y la consecuencia eterna. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios: el camino largo y el camino estrecho, el camino angosto. De alguna manera nosotros, querida iglesia, tenemos esa decisión en esta mañana. ¿Por qué camino vamos a estar llevando, conduciendo a nuestra familia y nuestra vida? Hay un rey que se encuentra en este lugar. Yo quiero hacer una lectura de un video que se hizo muy famoso y está circulando y circula hasta este momento por muchos lugares. Este video tiene una descripción muy interesante que yo quisiera leérselo, ya que hemos hablado sobre el desorden que el pecado ha causado, el orden que Cristo viene a traer a nuestra familia, a nuestra vida, que Él lo llena todo y que Él ya está vivo, ya venció a la muerte, Él lo hizo todo. Entonces, en función a todo lo que acabamos de hablar, querida iglesia, yo quisiera leer esta descripción. Dice así, acompáñeme por favor. Yo creo que todo cristiano, todo creyente debería hacer esta declaración. Todo aquel que tiene a Cristo en su vida puede exclamar de esta manera. Dice así: el Rey de la justicia. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de la justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Si usted va acompañando, vamos a repetir juntos porque esto es palabra del Señor. Mi Rey es soberano, no hay manera de medir su amor. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es incomparable,
Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Está disponible para todos los tentados y afligidos. Él se compase y salva. Él fortalece y sostiene. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos y perdona a los pecadores. Liberta a los cautivos y Él defiende a los debilitados. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia y su gracia es suficiente. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo detener. Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Aleluya. Y en este tiempo de que nosotros ya estamos celebrando la resurrección, yo quiero invitar a la iglesia a que podamos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, orar en este momento por ese sacrificio precioso que ha sido hecho en aquella cruz. Y juntos podamos decir: gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta esperanza que primero llega a mi vida, pero que también la puedo llevar a mi familia. Vamos a orar. Yo no quisiera hacer un apelo para que usted pase acá adelante, porque la oportunidad es para todo en el lugar donde usted se encuentra. En el lugar donde usted se encuentra. En este domingo de resurrección, que nosotros podamos también reflexionar sobre su presencia. Su presencia es hermosa, preciosa. Su presencia llega para restaurarnos. La pregunta es: ¿estamos en su presencia? La pregunta es: ¿cómo estamos caminando con Él? ¿Será que en esta hora podemos tener más una posición de vergüenza, como muchos de los discípulos después de su resurrección? Quizás algunos dudando, cuestionando: ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió todo eso? Por ahí algunos con esa actitud de decir: Señor, yo necesito de ti. Mi familia necesita de ti, Señor. Y en este día que recordamos ese sacrificio, porque es un día especial, usted con su propia palabra puede abrazar esa cruz, pero puede abrazar también al Señor Jesucristo que se encuentra aquí con nosotros. Voy a invitarlo a que se pueda poner de pie, amada iglesia, y vamos a orar en este momento. Vamos a orar en esta hora. Y este es un apelo para que toda la iglesia, en el lugar donde se encuentre, pueda decir: Señor, tú estás vivo, mi Dios. Y por cuanto tú vives, yo también viviré. Yo necesito de ti, Señor. Mi familia necesita de ti. Si usted está con su familia en este momento, abraza a su esposo, a su esposa, y declare la salvación en su hogar. Y declare que la presencia de Cristo, aquel Cristo resucitado, está en su familia. Y si usted no se encuentra con su familia en este momento, quiero invitarlo a que levante sus manos. Levante sus manos. Dígale: Señor, yo como representante de mi familia, abrazo la cruz, abrazo la resurrección y llevo ese mensaje y llevo tu presencia a mi hogar. Llevo tu presencia a mi hogar. Vamos a cantar esta alabanza, que sea su oración. Ahí mientras oramos, cante, alabe al Señor. La tumba venciste, el velo partiste. En el nombre de Jesús. El velo partiste.